paso en la vida es sin duda el matrimonio. En él muchas veces se afrontan problemas que son difíciles de superar. Este es el caso de Marisa, una mujer quien tuvo una crisis matrimonial pues no tenía a Dios como el centro de su vida. Cuando yo estaba viviendo en Piura, porque yo soy de Piura, yo andaba con las amigas, ¿no? Con las amigas, me invitaban las amigas a los bailes, siempre me gustaba más bailar que otra cosa, ¿no? Y me dedicaba a eso y estudiaba, pero me daba mi espacio en estudiar, ¿no? Vine a Lima, ahí es donde yo conocí a mi esposo en los estudios. Yo lo conocí a mi esposo y mi esposo venía de una familia cristiana. Pero él no estaba pegado tanto al Señor, ¿no? O sea, él nunca me habló del Señor, ¿no? Y yo lo jalaba a los bailes, vámonos a bailar, nos íbamos al cine, pero él no me hablaba del Señor, ¿no? Y eso fue antes de mi matrimonio. Cuando nos conocimos fue un choque, pues, porque mi vida era diferente que la de él. Mi vida, a mí me gustaban los bailes, como le estaba comentando, ¿no? Y cuando él se enamora de mí, no me hablaba del Señor. Yo escuchaba que él cantaba en la guitarra, sí, pero no. Un día me llevó a una iglesia, pero me dio igual, o sea, entré y salí así como mucha gente nos pasa, ¿no? No le tomé atención a la palabra del Señor, ¿no? Nos casamos, viene el matrimonio y ahí empieza la diferencia, ¿no? El carácter, el roce, porque su familia venía, hablaban del Señor o llegaban a la casa, pero yo no escuchaba, ¿no? Mi suegra llegaba, hablaba de Dios, siempre ella me daba amor, pero me hablaba del Señor. Tuvimos nuestro primer hijo, ahí empieza los celos de mi esposo, empieza el desorden del matrimonio, o sea, viene terrible ahí con fuerza a destruir, o sea, vino la destrucción. Mi esposo empezaba a desconfiar de todo. Yo también le contestaba, pues así como cuando estamos sin el Señor, nosotros no entendemos nada. La relación de Marisa con su esposo se volvía insoportable y pese a todas las comodidades que tenían, no eran felices en su matrimonio ni como familia. Las oraciones de la familia de mi esposo creo que han orado tanto para seguir restaurando el matrimonio, pero llegó un momento, llegó un límite que ya era insoportable. Él hacía su vida, yo hacía mi vida, y yo no dejaba que él me mande, yo tampoco. Mi esposo es un profesional, tuvo un buen trabajo, yo todo, tuve casa, eso también, tuve mi casa de 3 pisos, tuve empleadas, tuve todo, ¿no? Y entonces, pero no éramos felices. Teníamos todo, mis hijos les daba todo, pero la felicidad no estaba, no había comunión, no había entendimiento, no había nada, ¿entiendes? O sea, haciendo la vida como yo quería, yo también trabajaba y él, o sea, cada uno con su dinero, ¿no? Diversos problemas tuvo que afrontar Marisa, como cambios en el comportamiento de sus hijos, así como problemas económicos que afectaron su estilo de vida y su relación matrimonial, que parecía no tener solución. Mis hijos, ellos también ellos eran como los jueces para nosotros. Mi hijo el mayor era como un juez, hacía callar a su papá y me decía, ¿cómo le vas a estar maltratando a mi madre? Vaya a dormir. Él trataba de poner paz. Ahí sí, mis hijos, claro que también ellos se empezaban a alterar por la situación que vivíamos. Cuando ya lo despiden a mi esposo, lo liquidan sin cero, ahí vino peor. Vendimos carro, vendimos casa, nos quedamos sin casa.
Cada vez eran más las dificultades por las que atravesaba Marisa, y es que tuvo que combatir una enfermedad muy riesgosa que marcó su vida. Empezamos a alquilar una casa y se vino desastre, él sin trabajo. Empezó él a taxiar, peor era nuestra situación. Entonces empecé a trabajar ahí a donde viene la enfermedad, ¿no? De tanto estrés, de tanto cólera, odio, ya había odio. Él entraba a la casa, yo le tiraba la puerta, si yo estaba, o sea, los dos no nos podíamos, no nos veíamos. Mi esposo, la desconfianza, por los celos, tal vez por mis actitudes, como a veces la amistad, yo le daba preferencia a las amistades, a mis amigas, a mis amigos, y de repente eso no le agradó, y entonces la actitud era más, yo me doy cuenta porque creo que fue mi actitud más que él lo vio mal, ¿no? Pero de ahí donde me enfermo y es donde viene todo, con todo se acaba, como se dice, ¿no? Perdí todo, seguros todo, perdí todo y me dio el derrame cerebral, ¿no? Mi mismo esposo me llevó de emergencia, pero nosotros ya no éramos un matrimonio. Mi esposo lloraban por nosotros, ¿no? Mi madre también intervenía para que nosotros restauráramos, pero como se dice, con las fuerzas no se puede hacer nada. Me vino la enfermedad, entonces me dio derrame cerebral, me empezó los síntomas con vómito, me agarró saliendo del trabajo. Mi esposo me recoge. Lo veía en otras diferentes, que no era lo que yo estaba enferma, sino que yo estaba esperando un hijo de otro, me decía él, y yo que me moría. Me llevó de emergencia y me hicieron una radiografía de emergencia y me dijeron que era él tiene otro nombre, el neurisma. No, el aneurisma me dijo que era, que tenían que de emergencia operarme. Me llevaron a un hospital, no recuerdo qué hospital porque no recuerdo, me llevaron yo, pero yo estaba consciente. De ahí me llevaron al 2 de mayo, porque son pocos los hospitales donde operan esta enfermedad, no son todos. Me llevaron y vino un doctor de Brasil, él mismo me operó. Marisa creía que no iba a poder resistir esa prueba. Fue entonces que pidió la ayuda de Dios para que pueda reponerse. Mas la ira hacia su esposo no le permitía estar en paz, pues ella le echaba la culpa de su enfermedad. Le echaba la culpa a mi esposo, que por él yo estaba enfermo. Él me pedía perdón a rodillas, yo pedía gritos a Dios ahí. Pero yo lloraba, le decía Diosito, así como nosotros cuando estamos en el mundo, Diosito, lo vemos como un Dios pequeño. Yo le decía, Diosito, ayúdame, tanto daño, tanta maldad habré hecho para yo estar pagando así. Y llegaban así evangelistas y ahí predicaban la palabra y yo les decía, por favor, háblame algo del Señor, oren por mí. Pero yo así, con toda mi ira, con todo mi cólera, le echaba la culpa a mi esposo. Toda mi familia se reunió, mi madre vino. Mi esposo lloró mucho ahí por mí. Ya el doctor me dijo que yo ya no iba a vivir, que tenía que yo operarme de emergencia, porque iba a colapsar esa vena que se había roto, estaba allá y que se desprende, dice que yo iba a colapsar y era total. Entonces me operaron y entrando a la sala de la operación le hice una promesa a Dios. Así le dije, Señor, Dios, yo no le dije Dios mío, sino Diosito, si tú me quieres en esta tierra, yo ayudaré a muchos pobres. O si no me llevas, perdóname si entré en la anestesia y ya no recuerdo. Y dice que a los 2 días yo recién empecé a reaccionar, 2 días, porque ya me estaban esperando que de repente yo no vivía, ¿no?